Mucho antes de los satélites, el hombre sabía que la Tierra es una esfera. Por tanto, deberíamos tener argumentos sin necesidad de la tecnología satelital y los viajes al espacio para demostrar el error del terraplanismo. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. A los terraplanistas les importa poco o nada la existencia de más de 5.000 satélites en órbita. Y aunque no lo pueden demostrar, los 40 países dueños de estos satélites se pusieron de acuerdo para engañarle. Aún teniendo estos países sistemas políticos diferentes e ideologías en pugna. Parecen ignorar que no todos los satélites están controlados por los estados. 1.800 de ellos son de comunicaciones, el 80% de estos usados por corporaciones. Todos estos, incluyendo los satélites que usan los meteorólogos, los científicos, los radioaficionados, todo es un engaño. Miles de personas están en complot, incluyendo las 676 que han ido al espacio. Por tanto, como para un terraplanista todo ello es un fraude, intentemos demostrar que la Tierra es esférica dejando al lado la evidencia más importante. Empecemos por los griegos. ¿Cómo estos llegaron a la conclusión 250 años antes de Cristo de que la Tierra es esférica? Vean. ¿Cómo midieron la circunferencia de la Tierra 3 siglos antes de que naciera Jesús? El protagonista es Eratóstenes de Cirene, que es considerado el padre de la geografía. Pongámonos técnicos. Lo que necesitaba Eratóstenes era conocer cuántas porciones de pizza cabían en la circunferencia de la Tierra. Y para eso necesitaba 2 valores de una porción. 1, expresado en grados, qué tan ancha es, y 2, qué tan largo es su borde de queso. Para medir el borde, mandó a unos soldaditos a caminar entre 2 ciudades, Siena y Alejandría. Del viaje le llegaron con la razón. Patrón, esos son como 5.000 estadios. Y el ancho, acá fue más ingenioso. Sabía que en el solsticio de junio, en Siena, a mediodía, los rayos del sol se proyectaban directamente hasta el centro de la Tierra, porque lo veía reflejarse en el fondo de un pozo. Ese era el primer corte de la porción de pizza. El segundo corte era desde el centro hasta una columna en Alejandría. Entonces, ¿qué hacía con esos 2 cortes? Bien, si imaginaba un triángulo entre la columna de Alejandría y su sombra, bastaba con medir el ángulo superior y con tranquilidad, pregúntele a Pitágoras por qué, podía deducir que era el mismo ángulo de la porción, o sea, su ancho expresado en grados. No se sabe exactamente qué método usó para medir aquel ángulo. El caso es que le dio 7,2 grados. Lo demás ya era pizza comida. Si una pizza tiene 360 grados y la reparto en miserables porciones de 7,2 grados, pues me resultan 50 porciones. Si el borde de queso mide 5.000 estadios y lo multiplico por 50 porciones, ahí está que la circunferencia de la Tierra es de 250.000 estadios. Los científicos de hoy dicen que se descachó apenas entre un 1% y 15% de la medida real que conocemos, que es poco más de 40.000 kilómetros. Porque no hay consenso sobre cuánto medían aquellos estadios. Ahí tienes, terraplanista, cómete esta pizza. Ahora vean cómo esto mismo es explicado por 2 personas en un bar y no desde la NASA. Los antiguos griegos, 200 años antes de Cristo, que la Tierra era redonda. Fíjate, se dieron cuenta o le contaron a Eratóstenes que la sombra, él vivía en Alejandría y ahí podían medir a mediodía de un día del año, del día más corto, del día del solsticio de verano, medían la sombra, ¿no? Esta forma de medir la sombra nos permite ver la altura del Sol. Sin embargo, le contaron que en Siena, cerca de Asuán, del actual Asuán, ese mismo día los palos no daban sombra. O, dicho de otra forma, podían ver el fondo de un pozo, el sol reflejado. Intenta hacerlo con este papel. Sí, la única manera es... Claro, fíjate, si tuerces, ¿no? Si la Tierra está así curvada, aquí, en Siena no tenemos sombra, mientras que en Alejandría tenemos una sombra. Midiendo la distancia entre estos 2 puntos y la distancia, el ángulo de la sombra, podríamos llegar a saber cuál es incluso la curvatura de nuestro planeta. Vivimos en un planeta redondo. En un planeta cilíndrico, con esta demostración. Claro, es verdad. Tendríamos que usar, en vez de un papel como hemos usado aquí, usar pues un planeta redondo, donde veríamos también cómo las sombras cambian en función de la latitud.
Antes de pasar al golpe mortal al terraplanismo, analicemos otras evidencias. Lo que voy a hacer hoy es un ejercicio de método científico, ¿vale? Con una neutralidad absoluta, lo que voy a hacer es intentar demostrar que la Tierra no puede ser plana. Y para hacerlo voy a hacer exactamente el argumento contrario, que es que voy a adoptar una postura terraplanista. Con lo cual, amigos del terraplanismo, hoy soy uno de vosotros, ¿vale? Y amigos de la ciencia convencional, hoy soy el enemigo. Hoy voy a ser un terraplanista. Y vais a ver cómo de forma absolutamente desapasionada, porque un científico tiene que tener la mente abierta, voy a tomar la posición terraplanista. Y voy a intentar mantenerme en esa posición todo el tiempo que pueda. Usaré un instrumental muy sencillo para el vídeo. Voy a utilizar una superficie en forma de disco, que esto va a ser la Tierra, ¿vale? Voy a usar un muñeco de Lego, ahí lo tenemos, que este voy a ser yo, puesto encima de la Tierra, y voy a usar una pelota de tenis que nos servirá para hacer de sol, ¿vale? Con esos tres elementos espero poder ver si podemos mantenernos en la opinión de que la Tierra es plana o no nos podemos mantener en esa opinión, ¿vale? Bien, primera parte, un terraplanista partirá de la base de decir, no, es que yo realmente lo que veo es un plano. Y tiene razón, ¿no? Cuando él mira al horizonte, bueno, siendo muy simplista, yo podría decir que lo que estoy viendo es un plano. Este señor que estaba encima, este señor de aquí, ¿no? Que está encima de su tierra plana, bueno, mira hacia el horizonte y él está viendo un plano. Por tanto, la Tierra es plana porque es lo que yo estoy viendo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con nuestro análisis, venga. Empezaremos con el Sol, para demostrar que la Tierra no puede ser plana. Fijémonos, el Sol. Quiero que cojáis mañana mismo, ¿vale? Lo digo para usar la idea del inmediatismo, ¿no? De lo que vosotros podéis ver, ¿vale? Bien, quiero que cojáis mañana mismo y os fijéis en el Sol a primera hora de la mañana y luego os fijéis en ese mismo Sol a última hora de la tarde. Obviamente están en lados opuestos del cielo, ¿sí? Es decir, yo por la mañana lo tengo en un lado, por la tarde lo tengo en otro lado. Y no solamente eso, sino que a mediodía lo tendré, bueno, en la parte de más elevación del día, ¿vale? Con lo cual es evidente que yo, en función de la hora, estoy viendo el Sol desde diferentes ángulos. Sí, lo estoy viendo por un lado, lo estoy viendo por el otro lado, lo estoy viendo por el otro lado. Bien, independientemente de la hora del día, como todos hemos observado, el Sol se ve redondo en el cielo. Por tanto, ¿cuál es la única forma geométrica que se ve redonda, independientemente de desde dónde la veas? Una esfera. Por tanto, tanto el colectivo, digamos, científico convencional como el colectivo terraplanista coinciden en que nuestro Sol es esférico, con lo cual estamos de acuerdo en una cosa. El Sol es una esfera. ¿Sí? Bien. Empecemos por ahí. La segunda afirmación en la que me voy a apoyar es la idea de que sabemos que el Sol está a una distancia más o menos constante. Y os voy a explicar cómo lo deduzco. Fijaos, a primera hora de la mañana, a mediodía y por la tarde, ¿sí? El Sol en el cielo ocupa el mismo espacio. ¿Sí? Comparémoslo, por ejemplo, con un coche. Si yo veo un coche a 1 metro de distancia o lo veo a, no sé, 200 metros de distancia o lo veo a 1 kilómetro de distancia, el coche varía de tamaño, ¿sí? O lo mismo los árboles en una carretera. Si yo veo árboles en una carretera, los árboles por perspectiva van variando de tamaño. El Sol no lo hace. Por tanto, esa esfera, que es el Sol, sabemos que se está moviendo por el cielo manteniéndose a una distancia constante de nosotros, porque si no, variaría de tamaño. ¿Sí? Por tanto, cualquier argumento terraplanista del estilo de que yo tengo un disco y el Sol está haciendo así, no va a valer. No va a valer porque ese Sol variaría de tamaño. Cuando yo lo estuviera viendo, vamos a coger nuestra ficha de Lego, le ponemos aquí al señor. Si yo tengo el Sol aquí y luego tengo el Sol aquí, este Sol sería muchísimo más grande en el cielo que este Sol, por razón de la perspectiva. La única forma de que el Sol tenga un tamaño constante en el cielo es que el Sol esté haciendo un arco, que es la única forma en la cual ese Sol se mantiene a una distancia constante. ¿Sí? Con lo cual tenemos un Sol esférico haciendo un arco que le mantiene a distancia constante de nosotros. ¿Bien? No hace esto, porque si hiciese esto, variaría de tamaño. ¿Vale? El segundo motivo por el cual sabemos que no hace esto, ¿sí? Es que si hiciera esto, no se pondría. Es decir, en el momento que tú lo ves, que el Sol choca contra el horizonte de la Tierra plana, es porque el Sol está bajando en el cielo. No está moviéndose sobre un plano, digamos, aéreo a 3.000 kilómetros de altura. No. El Sol sube, baja, y al bajar se pone en el horizonte. Y lo mismo por el otro lado.
¿Vale? Solamente con estas observaciones, que son todas inmediatistas, las puede mirar cualquiera mirando hacia arriba al Sol durante el día, tenemos que ese Sol esférico que está emitiendo luz en todas las direcciones, sobre una Tierra plana, como esta, iluminaría toda la Tierra a la vez. ¿Sí? Es decir, la idea es que en el momento que el Sol se levanta, como que la Tierra es plana, esos rayos solares iluminan tanto este punto, como este punto, como este punto, como este punto, como este punto. No existe la atenuación de la luz. Esto no funciona así. El Sol radia, pues como una bombilla, en todas las direcciones. Por tanto, la Tierra plana estaría iluminada toda a la vez. Y esto se contradice con la observación. Sabemos perfectamente, y creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, que no es de día a la vez en todo el planeta Tierra. Sabemos, por ejemplo, que cuando en España es de día, pues por ejemplo en la Argentina, pues seguramente sea de noche, por el hecho de que el Sol no está iluminando a la vez las diferentes partes de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar que un Sol que está yendo por encima de una Tierra supuestamente plana, la ilumine selectivamente por regiones o por zonas? Bueno, no podemos. ¿Por qué? Porque lo que hemos partido es de una hipótesis que es falsa o que es indefendible, que es el hecho de que la Tierra sea plana. En el momento que la Tierra ya no es plana, sino que la Tierra pasa a ser esférica, lo voy a poner así de lado, y solamente con ponerlo de lado ya se va a entender, la idea es que ese Sol que ahora está iluminando este punto, no está iluminando este punto de aquí, porque está ocluido por la propia Tierra. Y por eso, en la medida que la Tierra va girando, va exponiendo diferentes áreas a la luz solar, y por eso es el motivo por el cual en la Tierra hay momentos que es de día y hay momentos que es de noche, ¿no? La idea es que la Tierra plana falla explicando algo tan básico como las fases de día y noche en nuestro planeta, ¿no? Con lo cual, fijaos, ¿qué hemos dicho, no? Hemos dicho, la ciencia avanza a base de hacer observaciones, de esas observaciones extraer teorías, ¿no? Y si esas teorías no las podemos falsar, no las podemos invalidar, bueno, pues asumimos que son provisionalmente ciertas, ¿no? ¿Qué sucede con el terraplanismo? Lo que sucede con el terraplanismo es que estamos haciendo exactamente lo contrario, que es que en lugar de empezar con observaciones y elaborando las teorías, estamos empezando con una creencia. Estamos empezando con una creencia que es que la Tierra es plana, y a partir de aquí, como en marcha atrás, intentamos encontrar aquellas explicaciones que justifiquen el hecho de que la Tierra sea plana, cuando de hecho es injustificable por algo tan sencillo como por qué el Sol no ilumina toda la Tierra a la vez si la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Un terraplanista no puede demostrar que la Tierra no pueda ser esférica, porque no encontrará esos argumentos. Es decir, cada vez que ha habido un terraplanista por YouTube, por ejemplo, ¿no?, que ha intentado hacer la prueba definitiva de que la Tierra no podía ser esférica, ¿no? Y hay un caso célebre de aquel tío que hizo con luces, ¿no? Típico, ¿no? Uno de los casos, unas formas fáciles de ver si la Tierra es plana o es esférica, ¿no?, es metes muros, les metes un agujero y lanzas un haz de luz y haces varios muros, ¿no? Un muro, al cabo de 2 kilómetros otro muro, al cabo de 2 kilómetros otro muro, al cabo de 2 kilómetros otro muro, porque claro, si la Tierra fuera plana y tuvieran todos el agujero en la misma altura, lo que veríais, os hago aquí un diagrama para que lo entendáis, es que el rayo de luz cruzaría todos los agujeros en línea, porque la Tierra sería plana. Bien, pues hubo un famoso youtuber que hizo el experimento ¿no? Lo hizo. Y de hecho lo que sucedió es que se demostró que la Tierra era redonda, porque realmente lo que le pasó es que él veía que la luz de la linterna que intentaba hacer pasar por los agujeros pretendidamente alineados sobre la Tierra plana, realmente no se veía del otro lado, y la única forma de hacerlo fue precisamente asumir que la Tierra era esférica, ¿no? Ahora pasemos al argumento mortal al terraplanismo, porque si el modelo de ellos es correcto y el Sol hace esto sobre una Tierra plana, entonces en la Antártida no puede haber un Sol de 24 horas. De hecho, ellos lo saben, hicieron el experimento final, una expedición, sí, por nada más y nada menos que terraplanistas. ¿Cuál fue el resultado? Vean. Científicos de la Tierra plana han viajado a la Antártida para demostrar que la Tierra es realmente un disco. Te lo estropearé. Se quedaron bastante sorprendidos por lo que encontraron. Quédense hasta el final porque esta historia es realmente increíble. Bienvenidos, chicos. Un pastor de Colorado llamado Will Duffy llevó en avión a la Antártida a 4 tierra plana y a 4 personas normales que saben que la Tierra es una esfera. Allí iban a observar juntos el sol de medianoche, un fenómeno que en realidad no debería existir en la Tierra plana. Duffy dice, una vez que estemos en la Antártida, nadie tendrá que perder el tiempo debatiendo la forma de la Tierra. La teoría de la Tierra plana afirma que el Sol
orbita sobre un disco plano como una especie de foco, creando el día y la noche. Por tanto, en la Antártida, el Sol debería salir y ponerse normalmente según la visión del mundo de la Tierra plana. Toda la acción se desarrolla bajo el épico título El experimento final. Después de 25 horas allí, incluso uno de los terraplanistas más conocidos, Jerin Campanella, tuvo que rendirse. Esto es lo que él dijo. All right, guys. Sometimes you are wrong in life. And I thought that there was no 24-hour sun. In fact, I was pretty sure of it. It's a fact. The sun does circle you in the south. La verdad es que lo encuentro bastante respetable. Equivocarse es una cosa, pero cuando uno tiene la grandeza de admitir que se equivocó, entonces realmente se puede decir poco en contra de eso. Y para todos aquellos que ahora se preguntan por qué ocurre esto con el sol de medianoche, la explicación es bastante sencilla. La Tierra es una esfera, lo sé, algunos lo discuten, que gira alrededor de un eje inclinado. En verano, el polo sur está inclinado hacia el sol y por tanto experimenta un día que dura varios meses. El sol simplemente no se pone, sino que se mueve en círculo a lo largo del cielo. Por cierto, en el hemisferio norte también se produce exactamente el mismo fenómeno, solo que medio año más tarde. El viaje final del experimento a la Antártida, por cierto, costó más de $1,000 por persona. De alguna manera, es bastante caro descubrir algo que la ciencia ya sabe desde hace más de 2000 años, pero al menos Campanella demuestra fortaleza de carácter al admitir públicamente que estaba equivocado. El sol de 24 horas, un golpe directo en la teoría plana. En honor a la verdad, hay que decir que los demás terraplanistas que fueron a esta expedición siguen creyendo que la Tierra es plana. Muy malos perdedores, porque recuerden el título de la expedición, el experimento final. Deberían haber sido consecuentes con lo que, como reto, plantearon. Ahora vean otros breves ejemplos. Estas islas del Mar del Norte son favorito de los terraplanistas, eso siempre pasa. Y luego siempre intentan utilizar un determinado modelo de cámara en la costa del Mar del Norte para demostrar que no hay curvatura de la Tierra, sino que podrías acercarte a todo con una buena cámara y que todo desaparece en la niebla. Así que este ejemplo de Wangerooge y Heligoland es realmente fantástico. Porque cualquiera que haya estado en Bangaroge sabe que creo hay un faro en el noroeste de la isla. Escríbanme. ¿Alguna vez han estado allí? Y allí se puede refutar realmente la Tierra plana de manera perfecta. Por eso me parece genial que se proponga esto aquí, porque es el mejor lugar del mundo para refutar la Tierra plana. Si estás en la playa, al pie del faro, puedes ver Heligolandia en el horizonte, es cierto, pero no toda Heligolandia. Parte de ella desaparece tras la curvatura de la Tierra. Lógico, ¿cómo lo sabes? Porque cuando subes al faro y miras desde arriba, puedes ver la parte de Heligoland que antes estaba oculta. Así que desde la posición ventajosa del faro, como quiera que lo llames, puedo ver más de Heligoland que desde abajo en la playa. ¿Cómo se puede explicar eso? Por supuesto, porque la Tierra no es un disco. Porque si la Tierra fuera un disco, no habría ninguna diferencia entre estar abajo en la playa o arriba en el faro. Entonces siempre vería exactamente la misma parte de Helgoland. Pero como la Tierra es una esfera, desde allí arriba veo más y desde abajo veo menos, porque la curvatura de la Tierra lo oculta. Así que muchas gracias por este ejemplo, querido terraplanista. Genial. Y se puede profundizar aún más en esto. Si la Tierra fuera un disco, entonces, ¿por qué no puedo ver más de Wangerooge? Porque el mundo no se acaba detrás de Heligoland. Creo que, incluso dentro de la teoría de la Tierra plana, no es el borde donde te caes, pero los de la Tierra plana también creen en la existencia de Noruega. Al menos yo lo creo, entonces, ¿por qué no puedo ver Noruega desde Wangerooge? No hay problema en una Tierra plana, ¿verdad? En condiciones de visibilidad despejadas y con una cámara tan estupenda, debería poder acercarme a Noruega, porque la costa sur de Noruega solo está a unos 470 kilómetros de Wangerooge, pero no puedo. No se puede, porque a esta distancia Noruega está muy tras de la curvatura de la Tierra. Es decir, por eso es imposible. Puedo ver Helgoland porque todavía está lo suficientemente cerca. Solo desaparece parcialmente detrás de la curvatura de la Tierra. No puedo ver Noruega porque desaparece completamente detrás de la curvatura de la Tierra. Es un ejemplo muy utilizado, pero es tan acertado y tan claro que lo traigo de nuevo.
Incluso los antiguos griegos lo sabían porque se dieron cuenta de que los barcos que abandonan el puerto acaban desapareciendo en el horizonte. Si esos barcos regresaron entonces, no podía ser que se hubieran caído de la tierra plana, ¿verdad? Entonces no habrían regresado. En otras palabras, la otra explicación de por qué desaparecieron tras el horizonte tenía que ser que desaparecieron tras la curvatura de la tierra y luego volvieron. Así pues, la tierra tenía que ser una esfera. Los griegos ya lo sabían, según los científicos de la tierra plana, las naves aún podían verse con la cámara. Por supuesto, se pueden ver en condiciones brumosas. Si desaparecen en la niebla, se pueden recuperar con una buena cámara, porque la causa no es que ya estén desaparecidas detrás de la curvatura. Pero si ya están detrás de la curvatura, no puedo acercarlas con ninguna cámara del mundo. Un buen ejemplo es también el lago Pontchartrain en los Estados Unidos, en Luisiana, donde se puede ver en numerosas imágenes que la curvatura de la Tierra es visible en el lago y que las estructuras siguen esa curvatura. Antes de concluir, advertir que no hemos tocado el tema de la Biblia y el terraplanismo. Esto lo haré en un próximo video. Si le interesa, suscríbete al canal. Esto es Biblia versus Religión.